Hoy tengo ganas de aventuras, algo, no sé, tipo spa de brujería. Pues no sé, Capitán Trueno, no, mejor Conan. Conan, Gurú, los Masters del Universo. ¿Y esto qué es? Cuchillos negros. Bueno, hace un par de vídeos ya sabéis que, bueno, estuvimos en la presentación de Cuchillos Negros de Israel Álvarez en la librería Identidad Secreta de Gijón. Nos hicimos con un ejemplar, con una bonita dedicatoria que nos hizo, y ahora, después de haberlo leído, venimos a comentar la obra. Y antes de hablar de esta obra de Cuchillos Negros, vamos a hablar un poquito de Israel Álvarez, que es un autor asturiano ampliamente conocido por haber colaborado en el Yapiceru y ser uno de los creadores, junto con Gonzalo Martínez, de la iniciativa editorial que fue en su momento Thunder Comics o Thunder Magazine, que bueno, una iniciativa que en su momento ya hablaremos porque habrá tiempo de hablar de todo, en la que se juntaron una serie de autores asturianos en las que se autopublicaban. Aparte de esto, este es el primer proyecto que ha hecho junto con The Rocketman Project y ha sido a través de mecenazgo, o sea, de crowdfunding. Esta es la primera obra en solitario de Israel Álvarez en un tomo único de casi 100 páginas, en blanco y negro y en escala de grises. Como anécdota a contar que también salió un artbook que ha sido publicado y que ha sido regalado a los mecenas, donde se contaba un poquito la historia, bueno, del cómo se hizo, y con sketches, books, composiciones de página iniciales y tal, de cómo se hizo el trabajo. Primero tenemos que decir que en principio aquí cuenta una historia de una especie, digamos, de guerrero, hijo de un rey que se llama Nalón, y al que, por la razón que sea, no sabemos todavía nada, se ve, bueno, pues perseguido por su padre, que manda a un mercenario lobo detrás de él, por decirlo de alguna forma. Y ahí se mezcla una serie de personajes y a partir de ahí se desarrolla la historia. No vamos a contar mucho más porque tampoco es cuestión de destriparlo. Eh, Esto nos estuvo contando Israel, que es el primer tomo de una trilogía. La segunda saldrá para agosto, o sea, para verano de este año, dentro de 6 meses, y contará con más páginas. Y la última para Navidades, con lo cual en un año piensa acabar la obra completa. En principio, bueno, es una historia de corte clásico en la composición de viñetas. O sea, básicamente, si os dais cuenta, es muy lineal y fácil de leer. Aparecen muy pocos personajes en verdad, como con los que se interactúa. Y bueno, Israel Álvarez ha hecho una cosa muy curiosa y además algo para mí en una obra primera de tal envergadura, y es que prácticamente ha omitido o utiliza muy poco recurso narrativo en el tema de los diálogos y las cartelas. Con lo cual, prácticamente el 80%, 70% de la obra es muda. Esto ya digo que para mí es una dificultad y hay que tener mucho valor y mucho arrojo para plantearse ya en una primera obra meterte en una de las cosas más difíciles que es el lenguaje mudo. Eh, si tienes el lenguaje, o sea, si puedes recurrir al diálogo o al lenguaje de las cartelas, te es mucho más fácil desarrollar y poder explicar la historia, que la historia avance. Con lo cual también puedes aportar más datos y tal. Aquí prácticamente no aparecen, tienes que intuirte todo lo que está pasando. Es la historia de un guerrero que sabes que le persiguen, que sabes que hay alguien muy enfadado con él, y aparece una serie de personajes que no sabes muy bien qué pintan, y luego te das cuenta de que eh, la obra se llama Cuchillos Negros, pero cuchillos salen pocos. En general, la narración es muy pausada, sin grandes acelerones, es muy fácil de entender y es muy clara. La composición de página es muy visual, muy clara. Ves los que os contaba de las viñetas de 3x3 al que recurre muchas veces. Y en general, bueno, aunque es en escala de grises, hay que decir y reconocer que tanto el estilo cartoon, que es un estilo cartoon pero llevado un poquito más a una estética de espada de brujería, pues es de fácil lectura y muy identificable. Y las masas negras, a pesar de los grises, también creo que se notan que están muy bien sopesadas y que hacen que la página pese muy bien. Con lo cual la lectura muy rápida, o sea, es un TVO que te puedes leer muy rápido. Así que se puede decir que como proyecto inicial, como primer tomo de andadura, está muy bien. Por lo menos tienes una presentación de personajes y un recorrido.
Y yo aquí veo que Israel tiene mucho futuro. En verdad, si sigue dibujando a esta velocidad, sigue trabajando a esta velocidad, yo creo que en poco tiempo vamos a tener todo un profesional de tomo y lomo que puede estar publicando perfectamente para cualquier sitio de España y del mundo. Así que mi enhorabuena por estas iniciativas. Para mí que es una de las cosas más importantes que hacer. Si le tengo que poner un pero, pues hay varias cocinas. En principio, yo creo que meterse en un proyecto así sin recurrir a ciertos elementos que te ayudan a narrar, porque te puede parecer que quieres darle ese tono, en este caso pues es un tono casi mudo en el que tienes que pararte páginas y páginas observando los detalles de las cosas que van sucediendo, pero no tienes exactamente dónde agarrarte. ¿No? Porque, o sea, te acabas la hora y realmente no sabes de qué va. Sabes muchas cosas de qué te va porque Israel te las ha contado y dice, no, no, es que esto va a ser así. Pero tú en principio aquí lo que tienes es una presentación y un viaje iniciático con una serie de personajes que están siendo colocados para que tú veas por dónde pueden tirar los tiros. Pero realmente no sabes por qué se llaman cuchillos negros, no sabes por qué el padre está enfadado con el hijo, no sabes por qué surgen ciertos personajes ni qué historia van a tener, y verdaderamente eso es muy difícil porque lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que hacer un TVO como ópera prima en la que prácticamente no existen ni diálogos ni cartelas ni se explica nada, hay muy pocos diálogos y los que hay son muy poco explicativos, son casi más bien descriptivos o onomatopéyicos porque solamente hay palabras eh, que expresan pues una desilusión o lo que sea y son frases muy cortas. Es una obra por lo tanto muy visual, muy fácil de leer y en ese sentido pues de agradecer y esperando ya que en el segundo tomo pues nos empieza a meter un poquito más de caña.